que es, bueno, Mujica, el mentiroso más grande que tenemos, un delincuente, un criminal, que no pidió perdón por nada, jamás, que se dedicó a robar y que incluso llegó ahora a querer negociar con el Cabildo Abierto el voto para sacar adelante esas leyes de este programa nefasto, pretendiendo negociar la libertad de los presos políticos de Domingo Arena. Acá están las mentiras de José Mujica. Vamos a verlas. Este gobierno se pasó 40 meses sin aumentarle los salarios a los trabajadores y a los jubilados. Si eso no es el impuesto más grande de la historia que ha pagado el pueblo uruguayo, no jodan. Así que hay que tener memoria. 40 meses que teníamos explicaciones. Sí, la pandemia. Después la sequía. Pero fue un pretexto. Porque en el último año aumentaron porque venían las elecciones. No me jodan. Yo tengo memoria. Segundo, este gobierno agarró el país con 35.000 millones de deuda global y lo va a entregar con 45. Y eso hay que pagarlo. Y se hicieron carreteras, sí señor, pero hay que pagarla, y hay que pagarla a 10 años. Eso significa compromiso para los años que vienen. ¿Que nosotros tenemos defectos? Sí, tuvimos, seguramente. Seguramente que tuvimos defectos. No somos dioses y nos equivocamos. Pero hay una filosofía distinta. Repartimos para abajo. Y estos reparten siempre para arriba. Cuesta escuchar, ¿eh? Mira que me cuesta realmente porque es un mundo de mentiras, Mujica, y de ignorancia. Porque él miente jugando con la ignorancia. Ese es el gran inconveniente, además. En primer lugar, Uruguay no tuvo 40 meses sin aumentar salarios. Una vulgar mentira. Uruguay, cuando asume este gobierno, tenía una tasa de desempleo que dejaron ustedes, Mujica, del 10,5%. 94.000 desempleados en el Uruguay. Bajo pandemia, este gobierno que resultó ser un modelo universal, un modelo mundial del tratamiento de la pandemia, donde ahí sí el gobierno se comportó como un gobierno liberal, porque no restringió las actividades económicas del país, focalizó restricciones de modo muy inteligente, por ejemplo, tener tapabocas, cierta distancia en los lugares públicos, y restringió actividades de concentración de público como espectáculos públicos, valga la redundancia, es decir, no habían actividades deportivas como el fútbol, básquetbol y cualquier actividad deportiva de concentración de público, tampoco cines y teatros. Pero todo lo esencial para la economía, para la vida de nosotros, siguió funcionando de la misma manera. Las industrias, la productividad, los supermercados abiertos, los shoppings abiertos, las almacenes abiertas, todos los negocios abiertos, restaurantes, simplemente habían distancias que cuidar, pero Uruguay no paralizó su actividad como otros países lo hicieron de modo lamentable, entre ellos Alemania y el peor de todos, Argentina, que los cuarentenó 9 meses de continuo y después iban realizando cuarentenas de un mes, 2 meses. Ustedes le proponían a este gobierno, y entre ustedes estaba el extinto expresidente, el fallecido Tabaré Vázquez, pero también el falso economista Daniel Olesker, también iba Vergara, y salían con el rostro adusto porque al gobierno los planteos que ustedes le hacían era que fuera una cuarentena obligatoria total y que tenían las puertas abiertas del ámbito financiero internacional para llegar a manotear unos 3.500 millones de dólares y sustentarnos a todos nosotros con el plan que ustedes querían poner, que es el plan comunista diseñado por el progresismo finlandés y también chino, de la renta básica universal. Hablaron de la renta básica universal, hablaron de fortalecer el bolsillo del trabajador con un brutal préstamo de 3.500 millones de dólares, Mujica mentiroso, y salís hablando estas estupideces. Salís hablando de la estupidez de 40 meses sin trabajo, sin aumentar el salario. Mentira. El gobierno apenas termina la pandemia, sobreviene una guerra mundial, te olvidaste de esa, te olvidaste de la guerra mundial, que plantea ya directamente a Rusia invadiendo Ucrania y paralizando los mercados mundiales y los hutíes paralizando toda la mercadería pesada que llega a Europa, saqueando barcos que llevan materia prima y que llevan también, bueno, combustibles, comida, de todo. Hubo una retracción que conllevó la inflación de países que estaban en un rango inflacionario, países desarrollados de Europa, que estaban en rangos inflacionarios del 1 o 2% interanual, hasta el 7, 8 e inclusive el 11%.
Estados Unidos, que siempre estuvo en un rango inflacionario del 1, 1,2%, llegó a tener un rango inflacionario de 8 y casi el 9%. Uruguay, dentro de todo ese contexto, queda hoy por hoy con una inflación del 4,8, cuando ustedes nos daban una inflación del 12, 13% interanual, y nos dejaron una deuda neta del 76% del PBI, Mujica. Y el PBI de Uruguay, cuando terminó el año 2019, era de 56.000 millones de dólares. El PBI de Uruguay de hoy es de 72.494 millones de euros, que es un poco más alto que el dólar. Poné que estemos en 75.000 millones. Entonces, la deuda que pueda contraer Uruguay, que vos decís de 45.000 millones, sobre un PBI de 75.000 millones de dólares, no es la misma de los 35.000 millones de dólares sobre un PBI de 56.000 millones de dólares. Pero además no es real, porque la deuda no incrementó. El porcentual de deuda en Uruguay sigue estando más o menos en el rango del 72% de deuda neta sobre el PBI. Por otra parte, en Uruguay, Mujica, no sé si vos lo sabés, mentiroso delincuente, Uruguay, a partir del año 2022, cuando la pandemia se va retirando, cuando la pandemia ya se afloja y afloja ese proceso natural recesivo que generó mundialmente, que ustedes no tuvieron, pero nos fundieron el país, y vos robaste en Pluna, robaste en el Plan Fonde, fugaste dinero por todos lados, metiste una secretaría privada ilegal, falsificaste pasaportes para agentes rusos y quién sabe de cuánta naturaleza, y para agentes terroristas y lavadores de dinero. Así que no seas mentiroso. Sos un mentiroso de primera, delincuente. Y después te voy a decir respecto a la memoria, si tenés memoria. Pero te decía que en este gobierno 2022-2023, la inversión extranjera directa, buscá los datos, mirá, en el Banco Central del Uruguay, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la OPP, en Datos Macro, una consultora internacional de prestigio, en Bloomberg, los tenés todos ahí, los tienen todos ahí los datos. Uruguay obtuvo inversión extranjera directa de 1.200 millones de dólares en el año 2022. En el año 2023, una inversión directa extranjera de 1.200 millones de dólares. En el 2024, una inversión directa extranjera de 1.054 millones de dólares. ¿Sabés por qué bajó un poco? Por el pedorro comunista plebiscito del PICNT que trancó los mercados, que paralizó la actividad económica y que le quitó confianza al Uruguay. Bajó el rango inversor en un 38% por el plebiscito comunista que ustedes siguen discutiendo y que tienen dentro de ese programa y que vos fuiste a negociar de modo delincuencial y antimoral con Cabildo Abierto, y les agradezco a la gente de Cabildo Abierto, a Manini Ríos y a su diputado, les agradezco que se hayan sincerado y hayan puesto ante la opinión pública esa negociación maldita que vos con el Pacha Sánchez fueron a hacer para la suelta de presos políticos Domingo Arena, si les votaban, si les daban incondicionalmente los votos esos dos diputados, manejando ustedes la eventualidad de ser gobierno. Son brutales delincuentes, brutales delincuentes. Y respecto a eso que vos decís de los 40 meses sin aumentar trabajo, con todo esto que te estoy diciendo, fíjate que se cae a pedazos. Es totalmente mentira. El salario real de los uruguayos se recuperó y no solo se recuperó, se incrementó en un 3,8%. Los uruguayos hoy que trabajan tienen un poder adquisitivo de 3,8% más que el salario que ustedes pagaban. Pero además este gobierno lo que hizo es ampliar la base laboral. ¿Qué quiere decir? Sacrificó en una primera etapa el incremento exacto hacia la recuperación del salario que tenían los uruguayos en el 2019, después de una pandemia de 2 años, lo bajó un punto, un 1% sacrificaron para ampliar la base de trabajadores. Es decir, era preferible priorizar que hubiera más trabajadores, más cantidad, miles y miles de trabajadores más, con un 1% menos, y ustedes rompieron las pelotas, trancando el país cantidad de veces, parándolo y lo paralizaron apenas termina la pandemia y comienza la alta temporada turística y el sindicato comunista de AEBU para una semana entera el sistema financiero del Uruguay. Y en febrero paran otra semana entera parando los cajeros, las transferencias de dinero, embromando a los turistas y embromando la credibilidad de la estabilidad jurídica y financiera del Uruguay, haciendo paros sindicales sin ningún motivo, bajo el reclamo mentiroso de la recuperación de puestos de trabajo de ciertos compañeros, y paraban en solidaridad justo ahí, cuando empezaba la temporada turística que no tuvimos durante 2 años,
Yo tengo memoria, Mujica, tengo bastante memoria, ¿viste? Creo que tengo mucho más que vos. Y sabés una cosa, Uruguay ahí se comenzó a recuperar cada vez más. Y por eso tenemos un PBI altamente superior. Y tenemos 108.000 empleos. Se recuperaron los 94.000 empleos y se dieron empleos nuevos. Y respecto a las obras de infraestructura, las están bancando, financiando las propias empresas que integran los fondos de inversión, que les permiten cotizar en bolsa porque están desarrollando actividad económica de inversión y respecto a esa actividad económica de inversión, están cotizando también en bolsa. Por lo tanto, lo que el Estado pueda pagar se devuelve en la rentabilidad de esas empresas que generan más trabajo y que generan además esa economía circular del consumo. Mujica, no sé si entendés algo de eso. Por lo tanto, es infinitamente superior el modelo económico, la administración del Estado y la gestión que este gobierno hizo respecto a lo que ustedes hicieron.